Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Círculo Psicológico Online. Con el episodio de hoy iniciamos noviembre, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Para abrir con broche de oro, hablaremos de los trastornos de alimentación en hombres, porque en efecto, la anorexia y la bulimia no son exclusivos de mujeres, también un hombre puede padecer alguno de estos trastornos. Para mí es un honor presentarles a nuestra invitada de hoy, porque me ha tocado ver su trabajo muy de cerca y de manera personal también. Y el hecho de que ella esté aquí acompañándonos significa muchísimo. Así que por favor, señorita, si gusta presentarse. Bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Berenice Islas, soy médico psiquiatra y bueno, tengo una subespecialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien, bienvenida, Ver, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya para comenzar, sabemos que la anorexia y la bulimia tienden a presentarse más en mujeres que en hombres, pero ¿de qué manera y a qué edad se puede presentar un trastorno de alimentación en un varón? Mira, primero creo que es importante como hablar pues sí, un poco la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la presentación, ¿no? O sea, sabemos hoy estudios que hay más o menos una proporción de 10-1. Entonces eso significa que por cada 10 mujeres, otros dicen 9 mujeres más o menos, hay un hombre enfermo, ¿no? Con un trastorno de la conducta alimentaria. Esto, ¿por qué puede ser, no? Uno, hay varios factores, ¿no? En la parte médica en general, pues sí, al hombre le cuesta mucho trabajo acercarse, ¿no? Tiene como más barreras para buscar atención médica en general y pues mucho más si es para un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces empezamos como por ahí, que es difícil como que el hombre busque o pida atención. Y otra en general, tanto en hombres como mujeres, pues a veces los síntomas de inicio son como muy egosintónicos, le llamamos, ¿no? O sea, no parecen síntomas, ¿no? No estoy enfermo de nada, sino me estoy cuidando mi alimentación, estoy buscando ser más sano, hago ejercicio, quito que la chatarra. Entonces, pues es algo como muy aceptado, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, eso va haciendo que en general se tarden mucho en pues pedir ayuda, ¿no? Entonces a veces o generalmente los que buscan ayuda pues más bien son los familiares, no tanto la persona que padece el trastorno de la conducta como tal. Okay. Y bueno, empieza ya a buscar ayuda, tal vez cuando se empieza a dar cuenta que pues ya físicamente está teniendo molestias o síntomas, ¿no? Derivados del trastorno de la conducta alimentaria. Y a veces pues justamente ni siquiera es con el psiquiatra, ¿no? Ni con el psicólogo, sino a veces es con el médico general, van porque tienen gastritis o porque les duele la cabeza, porque pues a lo mejor tienen mucho frío, están cansados, entonces les voy a ver al médico para que me dé vitaminas, ¿no? Tal vez. Entonces, pues si vamos sumando como esa parte, ¿no? Y entonces en el hombre, pues obviamente se va a tardar un poquito más pues les digo, tal vez identificar esos síntomas o esas molestias y en ir a pedir ayuda. Por una parte, ¿no? Y a lo mejor en cuanto a, bueno, la presentación, no difieren tanto los síntomas, ¿no? O sea, hay muchos estudios que, bueno, dependiendo del tipo de síntoma, ¿no? Pero a lo mejor podemos englobar en general los trastornos de la conducta alimentaria en el grupo de la anorexia como tal, que es como un grupo grande, ¿no? Con sus variaciones. Otro en cuanto a la parte de la bulimia y otro en cuanto a los trastornos de alimentación no especificados, ¿no? Que no cumplen ni todas las características de una bulimia ni de una anorexia. Entonces, pues bueno, como englobando en esos tres grandes grupos, digo, más o menos el hombre se va a presentar en una anorexia pues similar a lo de una mujer, ¿no? Los síntomas no varían tanto. Tal vez lo que varía un poco es la gravedad, ¿no? Porque sí, pues los síntomas son mucho más fuertes o a veces crónicos en un hombre, ¿no? Llevan mucho más tiempo, pues por estas barreras que decíamos al inicio, pues llevan mucho más tiempo con la molestia, con los síntomas y se hacen un poco más fuertes, más intensos los síntomas o pues de mucho tiempo, ¿no? La evolución que ya llevan mucho tiempo con ellos. Entonces decíamos, a lo mejor en cuanto a la anorexia,
de ese grupo, pues sí, los hombres, digamos, suelen ser como más restrictivos, ¿no? En general, bueno, la mujer tiende a tener mucha restricción de alimentos, a ser pues muy obsesiva, ¿no? Por el tipo de personalidad que hace que tengan mucho control de su alimentación, de la restricción, de los horarios. Pues en el hombre se hace un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí se ha encontrado que el peso suele ser, pues a veces hasta un poco más bajo en los hombres que en las mujeres, ¿no? En cuanto al, bueno, más que nada nosotros valoramos lo que es el índice de masa corporal. Entonces en los hombres suele ser pues un poquito más bajo o eso, los síntomas tienden a ser muy fuertes, muy crónicos y las que son muy difíciles de tratar, ¿no? O sea, en general los trastornos de la alimentación pues son complicados, ¿no? Y a lo mejor veremos después pues todo lo que requieren de tratamiento, pero pues sí, la verdad es que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que si nos llega un hombre, híjole, vamos a necesitar mucha tiempo, muchas habilidades para darle un tratamiento, ¿no? A ese chico. Yo tengo una duda, con respecto a los TCA que existen y que están dentro del DSM-5, ¿se incluyen también o pueden formar parte lo que es la ortorexia y la vigorexia? Como tal, no están clasificados en el DSM-5, ¿no? Ni en pues, las versiones anteriores del DSM, como tal, no. Digamos, ¿por qué no están clasificados, ¿no? Porque unas son como que las conductas que están, digamos, por ejemplo, dentro de la vigorexia, ¿no? Suelen estar en otro tipo, en los otros trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor, pues vigorexia estamos hablando de alguien que llega a hacer un ejercicio compulsivo, ¿no? Básicamente, ¿no? Que pasa muchísimas horas en el ejercicio y pues más bien como el objetivo es la parte de la masa muscular, ¿no? Y eso llega a ser que, por ejemplo, pues sí, obviamente abusen de los anabólicos. Entonces, por ejemplo, eso se llega a presentar en chicos o, bueno, en hombres que tienen, por ejemplo, una bulimia, ¿no? Suele pasar, pero a lo mejor también está presente, por ejemplo, la parte de, o puede estar presente en la parte de los atracones, y a lo mejor como un mecanismo compensatorio, pues justo puede ser el ejercicio, ¿no? A lo mejor es menos frecuente la parte de los vómitos o alguna otra conducta purgativa como laxantes, pero el que también se haga un ejercicio compulsivo, pues puede ser parte, digamos, de otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Ok. Y muy aparte de eso, ¿qué es lo que más se ve en hombres? Anorexia, bulimia, tanis. Ajá. Bueno, obviamente les decía, más o menos es la misma proporción, ¿no? Entonces estamos hablando que anorexia, tanto en hombres como mujeres, bueno, en población general, es más o menos del 1%, 1.2%, es la menos frecuente. Después viene pues la parte de la bulimia, que más o menos está como en 4.5%, ¿no? Depende como de los autores, pero entre el 4 y el 5%. Y el trastorno por atracón, ¿no? Que ese pues más o menos está del 25 al 30%. Ese está muy similar entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que es el trastorno por atracón. Más o menos pues lo que decíamos, la anorexia, también es muy similar, ¿no? Y obviamente la menos frecuente, decíamos, es la anorexia, ¿no? Entonces, del 1% a lo mejor del total de pacientes con anorexia, pues más o menos el 15% son hombres, de ese total de mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, es bajo, ¿no? Pues sí, lo importante es como pues, la gravedad, ¿no? O la disfunción que llega a, pues sí, causar. Y pues sí es muy importante hablar de que aunque es poco frecuente, pues es el único trastorno psiquiátrico que se mueren realmente los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la anorexia. Como hombre es complicado a veces acercarnos a esta cuestión de las emociones, ¿no? Externarlas, explicarlas y muchas veces llegar al psicólogo. Bueno, ¿de qué manera un hombre que ya reconoció que está con un TCA puede irse acercando poco a poco? Sí, creo que lo primero es, pues sí, saber que como tal el TCA es muy complejo, ¿no? O sea, siempre va a requerir una atención multidisciplinaria, o sea, a veces ni el psiquiatra podríamos con todo, ni el psicólogo, ni el nutriólogo, ¿no? O sea, es algo que se debe de tratar
por un psiquiatra, por un nutriólogo y por un psicólogo, ¿no? Como mínimo este equipo multidisciplinario es muy importante que tratemos entre todos el trastorno de la conducta alimentaria. Y a lo mejor en cuanto al nombre, ¿no? Como decías, pues ya es muy complicado, pero bueno, ya me di cuenta que tengo algo, que sí lo requiero, ¿no? Pues lo más importante sería, pues sí, buscar como alguien especializado, ¿no? Porque pues sí, desafortunadamente, pues no todos estamos entrenados, ¿no? Incluso ni siquiera todos los médicos o ni siquiera todos los psiquiatras estamos entrenados en un TCA, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor de inicio, como dices, pues tal vez buscar un psicólogo que sí tuviera pues cierta especialidad, o hay pues muchos diplomados, ¿no? O incluso maestrías en trastornos de la conducta alimentaria, o pues sí buscar un especialista, un psiquiatra con una subespecialidad en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sería como el ideal, ¿no? Buscar alguien que realmente pues sí nos pueda como dar herramientas, porque pues a veces si caemos en la mano equivocada, pues puede hasta incrementar, ¿no? Los síntomas, nuestros miedos. Entonces, si de por sí es difícil, pues sí podría como ser contraproducente si vamos a un lugar al que pues no nos dan como una orientación adecuada. ¿Cuáles consideraría que son los detonantes más comunes de los trastornos de la conducta alimentaria en los hombres? Ok. Pues mira, hay factores de riesgo, son muy similares igual en hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que los TCAs pues se empiezan a desarrollar en la adolescencia, ¿no? Entonces es en una etapa, en la pubertad de adolescencia, ¿no? Justamente son edades tempranas donde se empiezan a desarrollar. Entonces, pues sí hay factores de riesgo que soy como pues muy importantes, ¿no? A lo mejor, pues uno de los primeros es la búsqueda de la delgadez, ¿no? Decimos como esta pulsión, el estar buscando, estar delgado de forma constante, ¿no? Que esta parte de estar delgado, pues sí, uno viene desde, por ejemplo, la familia, ¿no? O sea, justamente hay muchos factores que pueden estar pues poniéndonos en riesgo para tener un TCA, ¿no? O sea, decimos así como que hay un caldo de cosas que se están cultivando, ¿no? Para que yo desarrolle un TCA. Entonces, por ejemplo, puede ser pues la parte social, ¿no? Los factores socioculturales son importantes, ¿no? Entonces decimos, obviamente, ahorita pues todos estamos bombardeados, tanto hombres y mujeres, ¿no? Con pues todos los comerciales, toda la información de las tallas, todo lo que nos están mostrando los medios de comunicación, ¿no? Que eso pues es similar tanto en hombres como en mujeres. Por eso muchos decían, ¿cómo no se van a presentar trastornos de la conducta alimentaria en hombres y ellos están expuestos a lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí cambia en el estereotipo que busca obviamente el hombre, ¿no? Sí llega a buscarse la delgadez, pero es en menor proporción que la mujer, ¿no? Obviamente el hombre sí está buscando como un cuerpo más grande, una musculatura, ¿no? Si preguntamos es como lo que más busca el hombre, esto de tener un cuerpo más grande, una musculatura, no tanto la parte de la delgadez como la mujer, ¿no? Pero sí, digamos, estamos buscando como, hay una búsqueda de un ideal que difiere entre hombres y mujeres, pero sí se está buscando. Entonces es algo muy importante como esta parte de la delgadez. Otra, pues también hay como mucho miedo a convertirse en obeso, ¿no? Se ve como la parte de la obesidad como, pues sí, alguien con falta de carácter, como pues que son perdedores, algunos piensan falta de autocontrol. Entonces, pues sí vemos a la parte de la obesidad como pues muy problemática, ¿no? Y hay ese miedo constante a convertirse en obeso. Hay otro factor de riesgo que es muy importante. Este también, sí es un poquito menos en hombres, ¿no? Es un poquito más grande en mujeres. Pero, por ejemplo, las dietas son un factor de riesgo muy importante, ¿no? Se ha visto que mujeres, en hombres también, pero les digo un poquito menos, están como constantemente a dieta, ¿no? Que esto pues puede ser de ellos mismos o también la familia. Sí juega un punto importante de estar a dieta, ¿no? De tener una alimentación más saludable. O, por ejemplo, pues sí, familias que también, pues sí, el ejercicio es algo central, ¿no? En el desarrollo o en la convivencia de la familia. Entonces, pues sí se busca como un estereotipo a través del ejercicio, ¿no? También todos vamos juntos al gimnasio, hacemos mucho ejercicio, buscar siempre como también una forma, ¿no? En el cuerpo.
Y, por ejemplo, a lo mejor en la parte también de la insatisfacción corporal, ¿no? Les decía, esto es muy frecuente que aunque no tengamos un TCA, pues muchos llegan o llegamos a tener una insatisfacción en algo de mi cuerpo, ¿no? Aunque no todos llegan a hacer algo para cambiar esa insatisfacción en mi cuerpo, que a lo mejor mucho ahí es de lo que cambia en una insatisfacción normal allá un TCA, ¿no? Porque el TCA ya me lleva a hacer cosas para intentar cambiarlo. Pero en la insatisfacción, les digo, sí suele presentarse. O sea, hay estudios que hasta el 60-70% de la población general tiene algún tipo de insatisfacción, que el pelo, que el color, ¿no? Por eso nos teñimos y nos alaciamos y no sé qué tanto nos hacemos. Pero, ¿no? A lo mejor eso no te lleva a la parte de la alimentación a hacer algo, forzosamente. Pero ya cuando empiezas a hacer algo, pues ya obviamente empiezan a hacer síntomas del TCA. Entonces decía, la insatisfacción corporal, pues sí es un poquito, ahí es muy similar en hombres y mujeres. El hombre es un poquito más en cuanto a la musculatura, ¿no? Decíamos en cuanto a la forma, el volumen del cuerpo. Y pues básicamente son como esos factores de riesgo, ¿no? Les decía, la parte, bueno, teníamos la parte sociocultural, la parte familiar, ¿no? También en la parte familiar, pues a veces hay familias que tienen poca comunicación, mala comunicación, o que tienen límites como muy difusos, ¿no? A veces son familias que están como muy amalgamadas, muy juntas, que todos opinan del problema y del peso del otro y todos, pues sí, aportan de alguna forma o desaportan de la situación, o a veces, al contrario, ¿no? Ahí no hay vínculos, están como todos muy dispersos, hay muy poca comunicación. Entonces, estos dos extremos en la parte familiar, pues sí se ha visto que son factores de riesgo, ¿no? Y otra en la parte genética, ¿no? Tal vez no hay un gen ya como tal que se haya encontrado, pero sí se ha visto que, por ejemplo, si tengo una mamá, un familiar, ¿no? Directo con algún trastorno de la conducta alimentaria, pues tengo más riesgo de que yo también tenga un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces la parte genética, pues también me está aportando ahí como un poco más de riesgo para que me llegue a enfermar, ¿no? Pero digamos, tiene que juntarse todos estos factores para que yo llegue a presentar un TCA, ¿no? Y obviamente aparte, pues son ya los factores personales, ¿no? Justamente la personalidad, lo que traigo desde que nací, lo que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Entonces, por ejemplo, si ciertas personalidades, como decía Majo, las personas muy obsesivas, ¿no? Pues tienen mucho más riesgo, por ejemplo, o es la personalidad que se asocia más a la parte de la anorexia, o al contrario, a la impulsividad, o la poca tolerancia a la frustración, pues también son pues como componentes que me pueden llevar a tener atracones, conductas purgativas, ¿no? Algo relacionado a lo que es la bulimia, ¿no? Entonces, si yo traigo esta parte de mi personalidad y a lo mejor también a veces procesos, digamos, como depresiones, ¿no? Tal vez que yo haya tenido algún duelo o síntomas depresivos, que haya tenido algún periodo de que pues me deprimí, se me fue el apetito por la misma depresión y pues empiezo a bajar de peso y pues ya me gustó, ¿no? Entonces me quiero seguir ahí, ¿no? Entonces son ciertos factores de riesgo que también puedo presentar esta enfermedad, la parte de la depresión y que me pueden llevar a que desarrolle un trastorno de la alimentación. En la cuestión de los hombres mencionaba la cuestión del ejercicio. ¿Cómo influye este ambiente al hombre? Porque pues hay mucha competitividad en el mismo. Claro. Sí, lo que decíamos, ¿no? Hay como esa competencia y más, pues obviamente hay más prevalencia en los usuarios de gimnasios, Sí. ¿no? Son grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los gimnasios, los pues atletas de alto rendimiento, ¿no? Si estoy, pues justo los bailarines de ballet, por ejemplo, natación, todo esto que pues sí tengo que estar compitiendo de forma constante con el de al lado, ¿no? O sea, estoy comparándome frecuentemente con los mismos con los que hago ejercicio, donde voy al gimnasio. Entonces, esta parte de la comparación, de verme y que no tengo este estereotipo que me están pidiendo, ¿no? De alguna forma en el deporte que estoy desarrollando o en el ballet, la parte artística. Entonces, al no tenerlo, pues estoy buscándolo, ¿no? Y a veces, pues sí, desafortunadamente desde ciertas carreras hasta lo propicia, ¿no? De que tienes que tener, pues sí, cierto peso para estar en este equipo, porque si no, no puedes formar parte de él, o no puedes salir en el ballet, no puedes ser el primer bailarín.
Entonces, pues sí, esta competencia constante y que veo que otros lo logran, ¿no? No estamos diciendo que todos desarrollen un TCA, pero a lo mejor otros, pues por su misma, componente biológico, estatura, peso, pueden lograrlo sin desarrollar, por ejemplo, esas dietas estrictas o esta parte de los anabólicos o un ejercicio tan compulsivo, ¿no? Lo pueden desarrollar y yo no, ¿no? Entonces, pues sí es mucha presión que se está ejerciendo y que me puede brillar a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas de las investigaciones, instrumentos o guías de diagnóstico pues están hechas para mujeres. ¿Esto complica la tarea de diagnosticar un TCA en un hombre? Pues sí, digamos, nos falta información, ¿no? Es cierto, pues decíamos, lamentablemente para la parte estadística, ¿no? Pues a veces tenemos mucha complejidad en, como decíamos, pues tal vez se reportan los pacientes o las personas que llegan a consulta, ¿no? Y pues justo es una población pues como muy escogida porque es alguien que está realizando una investigación. Entonces, pues sí, son ya personas como muy, muy escogidas y eso pues sí va limitando la parte estadística, ¿no? No tenemos pues el 100% pues si no nos consta realmente que sean la cantidad de personas que realmente están enfermándose o están desarrollando algún síntoma o un TCA. Entonces, pues tenemos esa población, ¿no? Que es como limitada, ¿no? Y otra, a lo mejor, pues si no podemos, como decíamos, la falta de acercamiento a los hombres, pues tal vez nos complica o no nos deja ver, pues tal vez toda la gama de síntomas o de conductas que llega a tener el hombre, ¿no? Entonces, pues sí, muchos hasta los reportes son más bien como reportes de caso, ¿no? Tuve un paciente de tal edad, ¿no? Pero pues sí, es difícil hacer toda la parte estadística y más que nada pues tenemos reportes de caso en cuanto a hombres, ¿no? Pero bueno, más o menos vemos que pues esto se repite a lo largo de la población mundial, ¿no? No es solo un problema de México, que México tenga este problema. Sí tenemos mucha limitación en la parte estadística, pero aún así vemos que en otros lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, donde sí hay muchos reportes, por ejemplo, España trabaja mucho con trastornos de la conducta alimentaria, Argentina, ¿no? Entonces, aún así, pues sí hay esa limitación, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí lo complica un poco, pero, pues decíamos, la parte, pues bueno, a lo mejor es que, pues al saber que es un hombre, sí tenemos que tener mucha atención y pues ir, ahora sí que con lupa, viendo todos los síntomas, el tiempo que tiene de evolución, ¿no? Entonces les decía, realmente, tal vez los factores que la búsqueda de esta imagen cambia, obviamente, entre hombres y mujeres, pero si los síntomas no se ha visto que varíen mucho en cuanto al tipo de sintomatología, ¿no? Les decía más bien en cuanto a la gravedad o la cronicidad es lo que llega a variar, ¿no? Y por ejemplo, sí, obviamente en anorexia, pues era una gran limitación entre el DSM-4 y el DSM-5, ¿no? Que nos complicaba justo eso, el diagnóstico de una anorexia como tal en un hombre y entre una mujer, ¿no? Porque si recordamos en el DSM-4, para hacer un diagnóstico de una anorexia, pues uno de los criterios era la menorrea, o sea, que no menstruara por más de 3 meses la persona. Entonces, obviamente, eso no podemos aplicarlo en un hombre, ¿no? Entonces, más bien, como que decíamos, pues eso, disminución de la libido, y lo tomábamos como criterio, aunque no estaba como tal establecido en el DSM-4, ¿no? Pero bueno, fue el cambio con el DSM-5, ¿no? Que ya no se habla nada de la parte de la menorrea, sino más bien en cuanto al peso, ¿no? Que pues sí vemos que, pues eso es pues uno de los criterios fundamentales, ¿no? La parte del peso bajo, que eso sí se va a presentar tanto en hombres como en mujeres. De todas las conductas de riesgo que hace un momento que acabas de mencionar, ¿cuáles son las que socialmente se vuelven más aceptables? Como las que pasarían desapercibidas. Decíamos la dieta, ¿no? Es uno de los factores de riesgo más fuertes, ¿no? O sea, que sí tienen una carga muy fuerte y pues que es sumamente aceptado, ¿no? Sabemos, se promueven, ¿no? Las dietas en todos los programas, y le prendemos a la tele todos estos programas que hay en televisión abierta, ¿no? Las revistas, ¿no? Hay 1001 dietas que pues nos animan, ¿no? Hasta la conductora de televisión, el conductor, ¿no? Nos pueden decir, ponte a dietas, tal cosa,
Entonces, la parte de la dieta es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Muy importante. Y pues lo que decíamos, a lo mejor también esta parte de la delgadez, ¿no? Ha ido cambiando pues mucho el estereotipo a lo largo del tiempo y ahorita sí vemos que pues la figura o lo que se proyecta son figuras sumamente delgadas, ¿no? O sea, a lo mejor no es como antes que pues era un poquito más que se operaba la boobie, por ejemplo, ¿no? O las caderas eran más pronunciadas, sino ahorita ya es una delgadez muy extrema, ¿no? O sea, que a veces es hasta complicado un poco diferenciar entre un hombre o una mujer, ¿no? La parte física ya es, pues sí, más complicada a veces como en estas personas como con tanta delgadez, pues a veces tienen como más una figura masculina, ¿no? Por ejemplo, la parte del pecho, pues se ve, pues sí, la parte de la grasa está nula, ¿no? Casi. Entonces sí es muy frecuente, yo creo que aceptado esto, la búsqueda de delgadez, las dietas y el ejercicio también, ¿no? Con esto de que nos habla, ¿no? Y nos, pues sí, en cualquier medio, hasta médicamente, pues estamos proponiendo el ejercicio, haz ejercicio, cuídate, pues a veces no nos muestran la diferencia entre algo sano, ¿no? Porque obviamente sí es muy importante que todos hagamos ejercicio, pero justo este límite, ¿no? No nos lo dicen, ¿no? ¿Qué es lo sano, lo normal? ¿A dónde ya tendría que preocuparme y decir, híjole, esto ya no está siendo tan normal? ¿No? Los maratones, ¿no? Vemos que también esto está súper de moda, ¿no? Entonces todos andan ahí corriendo. Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Los maratones, me salgo a correr, o sea, era muy, pues sí, muy, muy, muy aceptado, ¿no? Muy difundido. Entonces eso es lo peligroso, ¿no? Tenemos que tener como ese estándar de hasta dónde, o lo sigo difundiendo, porque sí, siempre mis maestros decían, pues nunca sabemos quién está al lado, ¿no? Si un comentario, porque justo es algo muy importante, ¿no? Decíamos, hay muchos factores de riesgo, pero hay cosas que lo propician, ¿no? Que me pueden empujar a que yo desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria y generalmente es un comentario, ¿no? Que pareciera algo, pues, sin ningún tipo de importancia, pero al contrario, ¿no? Es un comentario de alguien tal vez muy cercano, muy importante para mí y que eso me hace que empiece a compararme o a preocuparme justo de mi peso, de mi imagen corporal, ¿no? De quién soy yo. Por eso decimos, nunca sabemos quién está al lado y a quién podamos enfermar, ¿no? Con lo que decimos. Sabe que los trastornos de alimentación tienen como ciertos pilares, ¿no? Entre ellos la perfección, el miedo a la madurez y la cuestión emocional. Eso se ve más en cuestiones de mujeres, ¿no? En un hombre, la cuestión de acerca de la madurez puede ser un factor A o que propicie. Pues como tal no se ha, pues tal vez estudiado o hablado tanto de, ¿no? El miedo a la madurez y sabemos que un poco cambia, ¿no? A lo mejor, pues sí al inicio en cuanto a la parte de la pubertad, ¿no? Pues al hombre decíamos, tal vez está buscando esto, la parte de su cuerpo, de ser más grande, ¿no? Pero en cuanto a esta parte del miedo a madurar o crecer o tener tal vez una responsabilidad, pues como tal no se ha visto tanto, ¿no? Sabemos que llega un poquito más tardío en los hombres que en las mujeres, entonces no es algo como que se haya descrito tanto en hombres, ¿no? Esta parte del miedo a madurar, a la madurez. ¿En TCA se sospecha de más o se sospecha menos de los casos de hombres? Se sospecha más o menos. ¿Más o menos? No, o sea, a ver, ¿cómo? Sí, o sea, si están sobrevalorados o infravalorados los casos de TCA en hombres. Ok. Yo creo que están más bien infradiagnosticados, ¿no? Lo que te decía, sí hay, pues como a veces unas son aceptados y me cuesta trabajo hablarlos, ¿no? Pues obviamente no voy a llegar a un especialista o me va a tardar mucho tiempo en llegar, ¿no? Entonces les decía, a lo mejor nos podemos quedar pues sí, chicos que están molestos o insatisfechos con cómo se ven y están, pues sí, mucho tiempo en el gimnasio, ¿no? Entonces tal vez, pues sí, muchos que sí llegan a tener una insatisfacción o una distorsión, están en el gimnasio y están haciendo un ejercicio compulsivo, ¿no? Que a lo mejor hablamos de compulsivo cuando, pues por ejemplo, ya te empiezas a sentir mal hasta físicamente y aún así estás en el gimnasio,
¿no? Entonces, por ejemplo, puedes estar ahí 3, 4 horas y a lo mejor ya me lastimé la rodilla, ya pues me rasgué algún músculo de estar ahí con la pesa, pero aún así voy. El respectivo cardio, ¿no? Al final. Claro, ¿no? Entonces a lo mejor les digo, muchos están ahí, ¿no? Llegaron a ir con el médico para que les diera algún analgésico y en cuanto me recupero otra vez voy, ¿no? Entonces me voy a tardar mucho o tal vez no llegué, ¿no? Y tal vez, pues les decía, más bien mis conductas para mí son normales y justo si estoy en este grupo de amigos, pues estamos compitiendo por quién tiene más musculatura, nos medimos. Entonces estoy en un grupo que lo tiene normalizado y tal vez nunca llegue, ¿no? Es la verdad. Entonces sí está, yo creo que, pues siempre diagnosticado, ¿no? Está, pues, como decía, sí está, sí debe haber, pero pues como que no llega, ¿no? Más como en esta parte de la vigorexia, como decías, de la musculatura, ¿no? A lo mejor alguien con anorexia pues sí es difícil que va a llegar después de mucho tiempo, pero pues la misma parte de la desnutrición del peso tan bajo, pues va a hacer que tenga muchas molestias físicas y aunque no quiera, va a terminar tal vez por los desmayos, por algún tipo de arritmia cardíaca, por algún desequilibrio hidroelectrolítico, va a terminar en el hospital o en el médico, ¿no? Y es cuando empiezan a sospechar y tal vez te empiezan a derivar, pero esta parte de, pues mientras estés en un peso bajo o a lo mejor normal, por la parte de la musculatura, pues tal vez no llegues. Y también, por ejemplo, en la cuestión de la estructura sociocultural mexicana, diríamos que influye mucho la cuestión del machismo, al los hombres no poder externar las emociones y hacer que eso haga más difícil, por ejemplo, identificar estos como focos rojos antes de llegar como al diagnóstico. Claro, ¿no? O sea, seguimos, pues sí, como es México, pues todavía tenemos el machismo y la parte del género, pues todavía hay mucha dificultad, ¿no? Para expresar las emociones, para expresar hasta el mismo dolor físico, ¿no? No tanto o sea, parte de las emociones, la parte emocional, pues la parte física, ¿no? Que me tengo que aguantar y no voy a llorar y me aguanto y no voy al médico hasta, pues ya casi les decía que tenga como alguna molestia muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente eso sigue limitando mucho al hombre, ¿no? Que a veces, pues por eso decíamos que se hace muy crónico, muy fuertes los síntomas, porque están aguantando, ¿no? No significa que no lo sientan o no les molesta. Pues justamente es tan fuerte o a lo largo de tanto tiempo que pues se hace muy difícil a veces el tratamiento o que me acepte, ¿no? Que esto está pasando, pero pues sí, desafortunadamente esto sigue pues haciendo que el hombre lo sufra también diferente y solo, ¿no? Porque a veces ni siquiera con sus mismos amigos, familia, con el amigo no se van a ir a tomar y a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que pues sí quiero aumentar más mi masa muscular y no puedo, ¿no? A veces ni siquiera con sus mismos amigos lo llegan a decir, cosa que tal vez las mujeres sí, ¿no? Porque nos abrimos la parte emocional o afectiva con nuestras amigas, ¿no? Pero al hombre le sigue costando mucho trabajo, entonces sí lo limita y sufre, ¿no? Por eso decíamos que a veces cuando vemos un chico, un adolescente o hasta adultos con un TCA, un hombre, pues sabemos que va a ser complicado, ¿no? Le va a costar mucho trabajo. ¿Qué características de la personalidad de un hombre lo predisponen a tener un TCA? Miren, hombres, por ejemplo, sí se ha visto que los rasgos obsesivos, ¿no? Justamente esta parte del autocontrol, de ser como rígido en los límites, en la propia, pues sí, en sus propios hábitos, la parte de la obsesividad es un factor de riesgo. Por ejemplo, también la parte sociopática, ¿no? Justo de estos pacientes con personalidad antisocial también se ha visto que está un poquito asociado y, por ejemplo, los esquizoides también un poco se encontró, ¿no? Estas, pues, personas como apartadas, que no les gusta socializar, como el raro que decimos de la clase, ¿no? Del trabajo, tienen un poquito más de riesgo para desarrollar un TCA, ¿no? En hombres es lo que se ha llegado a encontrar. Dentro de los tratamientos, ¿qué tanto o qué tan alto es el pronóstico para recuperarse en un hombre? Pues depende mucho del tipo de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que estemos hablando.
porque sí va a variar mucho entre, decíamos, una anorexia se comporta muy distinto a una bulimia, a un trastorno de alimentación no especificado. Pero en cuanto a la recuperación, igual el tratamiento, sí se ha visto igual que es muy similar entre hombres y mujeres, ¿no? Decíamos, es pues un poquito complicado, ¿no? Tarda tiempo, les decía, porque pues es un tratamiento multidisciplinario, entonces a lo mejor en cuanto a la parte del índice de masa corporal o en cuanto a la alimentación, pues es algo que les cuesta mucho, ¿no? A los pacientes, tanto hombres o como mujeres, pues aceptar, ¿no? Que tengo que modificar mis hábitos de alimentación. O sea, a veces hasta nos aceptan un poquito más fácil el medicamento, por ejemplo, que la parte de la alimentación, ¿no? Que pues obviamente es un factor, un pilar en el TCA, ¿no? Ya les platicará Viri, ¿no? La experta en nutrición la siguiente, pero pues eso de inicio sí es como muy complicado la parte de la alimentación, pero digamos si es alguien especializado, ¿no? Que te explique, que te dé todas las herramientas por qué tiene que haber ese cambio, en general se acepta bien, ¿no? O sea, yo creo que sí les lleva un tiempo, ¿no? Tal vez el primer mes es lo más complicado, ¿no? A lo mejor en cuanto a, pues les decía, la parte de la aceptación, ¿no? Como esta pelea, porque siempre va a haber esta, pues sí, este cambio, ¿no? De esta aceptación de si tengo un TCA a no. O sea, los pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden tener pues ya meses o años de tratamiento y siempre va a haber esta ambivalencia en cuanto a si lo tengo o no lo tengo, ¿no? Y ya quiero votar todo porque justamente es, pues les decía, algo que a veces está tan normalizado o a veces en la misma familia pues les cuesta trabajo aceptarlo, que pues eso va haciendo como que haya esta ambivalencia de forma constante en la persona, ¿no? Pero en general, o sea, después del tiempo, como que eso sí se ha visto que es similar, ¿no? En cuanto a hombres y en cuanto a mujeres, la aceptación o el tratamiento, ¿no? Como todas estas fases que van viviendo a lo largo del tratamiento, pues también ya suelen ser similares entre hombres y mujeres. Ok. Y si pueden llegar a la remisión total. Sí, claro, ¿no? Decíamos, por eso también ya está en el DSM-5 hubo este cambio, ¿no? De remisión parcial y remisión total, porque sí se ha visto y, por ejemplo, un poquito más obviamente en bulimia o en los trastornos de alimentación no especificados, pues sí llegan a la remisión un poquito, no tan fácil, pero sí puede llegar a haber la remisión que en anorexia, ¿no? Anorexia siempre se tarda un poquito más de tiempo o a veces puede cambiar también, ¿no? O sea, también eso es importante señalar que pues a veces no siempre voy a tener anorexia o no siempre bulimia, ¿no? Puedo, pues a veces cambiar de un trastorno de alimentación a otro. Muta. Ajá, también se puede de un lado a otro. En contexto cultural familiar, ¿qué es lo que acerca a un niño, no adolescente, sino a un niño, ya hablando en edad de pubertad, a un TCA? O sea, yo voy a poner el ejemplo, bueno, cuando es pequeño, muchas veces se nos dice, es que el gordito este, el gordito aquello, y así crecemos, ¿no? Hasta la primaria. Pero en la primaria ese gordito ya no es tan gordito de salud, sino que ya pasa algo más despectivo. ¿A qué edad se puede acercar un niño a un TCA? Uh-huh. Sí, claro, eso es, pues como es importante porque últimamente, o sea, se ha visto que las edades de inicio, pues suelen ser más tempranas, ¿no? O sea, antes a lo mejor decíamos adolescencia, 14, 15 años, pero no, ya empiezan o ya hay casos de niñas, niños desde los 11, 10, incluso 8, 9 que ya empiezan a desarrollar pues un miedo a ser obeso, como dices, a aumentar de peso, a mucha preocupación por el peso, por la alimentación, ¿no? Hacer ejercicio. Entonces, pues justo en edades tan tempranas, pues sí, la parte familiar es muy, muy, muy importante, ¿no? Como decíamos, a veces, si empezamos a ver la familia, sí podemos notar, a veces desde un TCA como tal en papá o mamá o los hermanos, o a veces tal vez no un TCA, pero sí conductas como restrictivas normalizadas, ¿no? Decíamos a lo mejor, pues sí, si mi mamá está siempre a dieta, ¿no? Pues voy a aprender que es normal estar a dieta y que aunque quiera comerme un pan, pues tengo que limitarme y no me lo voy a comer porque me enseñaron que es normal, ¿no? Por ejemplo,
la parte de las dietas, ¿no? O lo que decíamos de cómo debo de verme, ¿no? En cuanto a mi peso, en cuanto a mi talla, ¿no? Si pues constantemente igual mi familia, pues es muy importante la imagen de los demás, ¿no? O sea, es muy importante que tu compañerita, es que está muy bonita, está muy delgadita, ¿no? Igual tu compañero, bueno, está muy delgadito, ¿no? Y tal vez hablo despectivamente o pues del niño de tu salón, como dices, que el que está gordito, la maestra está gordita, y constantemente mis comentarios pues son muy negativos o agresivos hacia las personas con obesidad o con sobrepeso. Pues obviamente el niño, pubertad, va a aprender que no es algo a lo que tengo que llegar, ¿no? Que mi familia me está diciendo que está mal, o que mi familia no lo está valorando, o que no me van a querer si yo no tengo el peso que debería de tener, por ejemplo, ¿no? Esta máxima delgadez, o si no estoy así medio marcadito, pues entonces como que no voy a ser importante o no me van a valorar en mi familia. Y a veces estoy luchando y luchando y luchando, justamente cambiando las conductas, ¿no? Como decíamos, a lo mejor con la dieta o el ejercicio, o deseando, o me siento muy mal por cómo me veo, por mi estatura, estoy insatisfecho con cómo me veo, pues por esto que me enseñaron que debo ser, ¿no? Entonces, obviamente, pues es como, se carga de mucha, pues sí, negatividad en el niño, en el adolescente, ¿no? Y está luchando contra algo que no es, ¿no? Hacemos parte de la aceptación, pues sí es importante saber, ¿no? ¿Quién soy, no? Soy un mexicano de tal estatura, ¿no? No voy a crecer, o sea, no me podría comparar a lo mejor con mi compañero, mi compañera alemana, ¿no? Porque voy a estar luchando contra algo que no es. No, pero pues sí, si me enseñan eso mi familia, que decíamos en niños, pues sí es un papel ahí fundamental, pues eso me va poniendo muchos factores de riesgo y pues puede hacer que desarrolle, ¿no? Justamente el TCA. Sí. ¿Y qué pasa cuando ese TCA se da en la infancia y se lleva hasta la edad adulta? Pues justo la edad de inicio muy temprana, pues es algo que es como de mal pronóstico, ¿no? Porque hace que obviamente, como dices, lo fui normalizando y nunca le di tratamiento hasta la edad adulta, entonces es algo que ya es muy crónico, ¿no? Que a lo mejor tengo un peso bajo de siempre, ¿no? Y que lo iban pasando como normal, ¿no? De siempre he sido flaquita, siempre ha sido flaquito, siempre ha tenido esa talla, ¿no? Y a lo mejor sí, pues siempre ha sufrido ahí como que se cansa y como que se le baja la presión, ¿no? Pero como que hasta el mismo cuerpo empieza, a veces nos dice, ¿no? Pero si tengo mis laboratorios, ¿no? Por ejemplo, mi sangre está bien, no tengo anemia, no tengo un TCA. Pues no, a veces más bien también el cuerpo aprende a autorregularse, ¿no? Y aprende a funcionar con presión baja o con, por ejemplo, pues sí, leucocitos bajos, ¿no? Me salen moretones, pero pues como que así ya aprendí, pero pues hace que obviamente sea algo muy crónico, ¿no? De difícil manejo, mal pronóstico, porque decíamos, pues si fue normal toda mi vida, pues en la edad adulta me va a ser muy difícil aceptarlo, ¿no? Y a lo mejor ya mi cuerpo lo pudo sobrellevar, pero pues ya llego con muchas secuelas a la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, si llegamos, yo he llegado a ver, pues sí, a lo mejor mujeres, no tanto hombres, pero sí un poquito más en mujeres, decíamos a lo mejor porque ya no llegaron o no buscaron la ayuda, pues ven ya problemas óseos, ¿no? Importantes, ¿no? Con una osteoporosis importante. Recuerdo mucho a una paciente que ya no podía caminar, ¿no? Llegaba en silla de ruedas, con muletas, entonces, pues sí ves que pues todo este desarrollo de la enfermedad de tanto tiempo, pues les dejó muchas complicaciones físicas, Okay. ¿no? Y obviamente psicológicas y de relaciones, ¿no? Como dices, ya pues todo lo que han vivido en su vida, esta sensación de vacío, depresiones también crónicas, ¿no? Entonces, pues sí, son personas que sufren mucho, ¿no? En todas las áreas. Y, por ejemplo, una persona que, como mencionabas, ya tiene como un TCA de forma crónica, que se llevó desde la infancia, llega a presentar, digamos que algún deterioro a nivel cognitivo, es decir, a nivel de aprendizaje, a nivel de memoria y todo esto. Claro, ¿no? La parte cognitiva también se limita, ¿no? Sabemos que pues sí tienen mucha dificultad en la concentración, en la memoria
a corto plazo, ¿no? También hasta físicamente, por ejemplo, una resonancia se podría ver, ¿no? Y hay una atrofia cortical, o sea, el cerebro empezó como a envejecer, ¿no? A lo mejor tenemos un cerebro como de un adulto mayor a los 30 y tantos años, ¿no? O a edades menores, ¿no? Entonces, sí, la parte cognitiva que tal vez si lo hubiera tratado de forma más temprana, ¿no? Un poquito más rápido, ¿no? Esto puede ser reversible, ¿no? O sea, hubiera cambiado como mi pronóstico, pero pues sí, justamente sí, pues nunca lo traté, nunca se acercaron ni mi familia cuando era adolescente o sí en la edad joven, adulto, ¿no? Pero pues sí, nunca me acerqué, nunca me traté y después en mi edad adulta yo tampoco lo hice, pues sí voy a tener como mucha limitación y dificultad que igual lo puedo, pues como, se me fue la palabra, ¿no? Pero lo puedo decir que es por muchas otras cosas, ¿no? La falta de memoria, que porque no comí, que porque se me baja la presión, pero pues no, realmente ya sí veo como toda mi historia, pues puedo tener el TCA de muchísimo tiempo, ¿no? Y que eso es lo que me fue llevando a tener como estos problemas ya cognitivos, ¿no? Que a lo mejor todas las demás áreas estoy bien, pero veo que el TCA siempre me ha estado acompañando y que pues eso me fue llevando al deterioro. ¿Hasta qué edad se puede revertir ese daño? Pues no hay como una edad como tal, ¿no? Pero obviamente mientras menos tiempo lleve con el TCA, ¿no? Pues obviamente todo va a ser más difícil que se revierta, ¿no? La parte física, ¿no? Obviamente a lo mejor se habló de meses, tal vez unos 2, 3, 5 años, ¿no? Obviamente esa atrofia, por ejemplo, cortical puede ser reversible, a que si ya llevo muchísimo tiempo, pues obviamente va a ser más complicado, ¿no? Y eso pues en todas las áreas, ¿no? Decíamos a lo mejor hasta el mismo sufrimiento óseo, también si vemos alguna osteopenia, o sea que bajó un poquito el calcio o incluso hasta una osteoporosis, pues va a ser un poquito más fácil de recuperar si llevo poco tiempo, ¿no? Igual meses, un par de años, ¿no? Si ya es algo crónico, ¿no? A lo mejor de más de 10 años, pues sí ya va a ser muy complicado, ¿no? Porque a lo mejor hasta mi misma estructura ósea cambió, ¿no? Empecé hasta a lo mejor encorvarme, hasta bajar mi talla, porque mis huesos ya se están contracturando o incluso, no contracturando, perdón, más bien, sino pues la descalcificación tan fuerte, ¿no? Pudo haberme llevado a fracturas, que se consoliden mal, que ahora sí que ya no pegaron bien y que eso hasta me lleva hasta deformidades óseas y que eso pues ya no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, obviamente, todo el sufrimiento físico, y pues también en todas las áreas, ¿no? Emocional, de pareja, pues va a ser un poquito más fácil revertirlo mientras menos tiempo lleve con el TCA. ¿Cuál es el pronóstico para una persona que ya reconoció que está pasando por un TCA y se acerca al tratamiento a una persona que tienen que llevar, que no la ha reconocido? Claro. Sí, obviamente va a ser mucho mejor, ¿no? Si ya la propia persona, hombre o mujer, reconoció que hay algo mal, ¿no? A veces desde que no le pongo que es un TCA, pero ya reconozco que algo no está bien, que pues sí me molesta mucho, o me afecta estar comiendo, me incomoda, me hace sentir mal, ¿no? O la parte de mi peso, a lo mejor sigo comiendo igual, pero estoy muy molesto o enojado con mi peso, influye mucho en mí, ¿no? En lo que pienso de mí, en lo que hago a lo largo de mi día, como que todo el tiempo estoy pensando en mi peso, en que no me gusta. Si me doy cuenta, ¿no? Que algo no está funcionando bien y pido ayuda, ¿no? Decíamos, a lo mejor de inicio no voy a saber dónde o con quién acercarme, ¿no? Pero si ya logro, pues, externarlo, ¿no? Y decírselo a alguna amiga, amigo o a mi familia, ¿no? Obviamente, pues va a ser un poquito más fácil que cuando yo llegue, ¿no? A buscar un tratamiento, pues externe como mis preocupaciones, ¿no? Todo lo que me molesta, lo que me está doliendo, lo que no me gusta, y que cuando me propongan, ¿no? A lo mejor algún tratamiento o algún cambio, ¿no? Y me digan, ¿sabes qué? Sí noto que tienes un TCA o tal conducta, pues va a ser un poquito más fácil que lo acepte, ¿no? Y que obviamente que me acompañe o que permita el proceso terapéutico, ¿no? Desde todo lo que involucra, porque pues sí es algo, pues que va a cambiar toda mi vida,
¿no? Y que requiere mucho tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Entonces voy a aceptar un poquito más fácil esos cambios y voy a estar dispuesto a, ¿no? Que a lo mejor cuando me lleva, ¿no? Cuando dices, como no lo acepto, pues voy a tener como esa lucha de inicio, ¿no? Que decíamos es lo más frecuente. Pero aunque tenga esa lucha, ¿no? Tal vez también les diría a los papás o a la familia, aún así llévenlos, ¿no? Porque sí hemos visto que tal vez hay como esta lucha o este enojo, pero en algún momento sí llega a haber esta aceptación, ¿no? Y justo es pues mucho con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Exponerle o mostrarle al chico, a la chica, ¿sabes qué tienes esto, no? No es porque yo te lo esté diciendo, ¿no? Sino es como pues espejearte un poco, ¿no? Decirte, mira, esto es lo que me estás diciendo y esto me está haciendo pensar que tienes un TCA, ¿no? Entonces eso hace que haya, pues como más conciencia y que se involucren mucho con el tratamiento y que lo acepten, ¿no? Entonces, pues decíamos, sería lo ideal que todos lo aceptaran o fueran por su propio pie, porque así sería mucho más fácil en cuanto al pronóstico y el tratamiento, pero bueno, aún así, aunque no, a veces es complicado y no lo acepten, aún así vayan porque en algún proceso sí llega a haber esa aceptación, ¿no? Y también es muy enriquecedor para el chico o la chica cuando llegan como a darse cuenta de, pues también lo aceptan mucho mejor en algún momento de su tratamiento. Y por ejemplo, ahí la persona ya lo reconoció, ¿no? Ya está, no sé, iniciando tratamiento y eso. ¿Cuáles son como las recomendaciones que le darías a la familia? Sí, digo, la familia es alguien fundamental, ¿no? O sea, desde el inicio, lo ideal, o sea, tiene que ser parte del tratamiento, ¿no? Entonces, justo de las primeras recomendaciones, pues es también involucrarlos, decimos nosotros, en la parte psicoeducativa, ¿no? O sea, tanto a la persona, al chico o chica que tiene el TCA como a su familia, es involucrarlo y decirle el tipo de TCA que tiene, por qué, ¿no? A lo mejor todo esto que estamos platicando de qué factores de riesgo tuvo esa persona, cómo se desarrolló, ¿no? Y tanto que ahí les estamos mostrando que la parte familiar es muy importante, ¿no? Que hay algo en esa familia que no está funcionando bien o hace que se desarrolló, que como que fue un factor de riesgo para que la persona tuviera un TCA y que incluso después pudiera perpetuar el TCA, ¿no? Que a lo mejor la persona está haciendo todo lo posible en cuanto a su medicamento, en cuanto al plan de alimentación, pero que si también la familia sigue, pues tal vez como en los comentarios, con decíamos tal vez la dieta, los factores negativos, pues va a seguir perpetuando que el TCA esté ahí, ¿no? Entonces, pues sí, lo ideal sería la familia también involucrarla y decirle, mire, pues ahora sí que hay esta situación, están habiendo estos síntomas, ¿no? Y se les tiene que dar recomendaciones de cómo actuar, ¿no? Porque a veces, pues la familia por esta preocupación, la familia básicamente lo que quiere es que coma, ¿no? O sea, a ver cómo le hago, lo obligo a comer, lo siento casi casi, lo obligo a comer, me peleo, le grito con tal de que coma. Entonces, eso va a aumentar, ¿no? Justamente el malestar, el enojo y pues muchos de los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, igual el vómito, ¿no? Llega a ser algo como muy, pues sí, muy molesto para la familia, se asustan mucho, ¿no? Es que está vomitando, entonces van igual, la siguen, les quitan las puertas para que no vomiten, pero igual eso perpetúa, ¿no? Entonces es enseñarle a la familia que más bien tienen que dejar que la persona se haga responsable, ¿no? Como que asuma sus conductas y lo que lo puede llevar, digamos, al tener estas conductas para que tenga como un control, ¿no? La misma persona de sus síntomas. Entonces, sí, la familia obviamente es alguien fundamental que puede ayudarnos a perpetuar el trastorno o al contrario, a que remita, que los ayude un poquito más en la parte de alimentación, ¿no? Pero a veces, pues sí, también desafortunadamente, pues sabemos que no todas las familias lo llegan a ver ese apoyo o se involucran, ¿no? Entonces a veces, pues con o sin, pues también dependiendo de la edad del chico o de la chica, porque obviamente es diferente si estamos hablando de un adolescente, ¿no? Que pues forzosamente hay que meter al papá o a la mamá, pero a lo mejor si alguien es alguien ya, pues que llega a ser como un poquito más adulto, más grande, pues es enseñarle, ¿no? Y hacerlo responsable de sus propios síntomas, porque si no, pues
podríamos decir que tal vez nunca va a mejorar, ¿no? Entonces, al mostrarle de, pues, sabes que tú tienes que hacerte cargo solita o solito, es un poquito más complicado, más difícil, pero también les ayuda mucho, ¿no? Aquí que hay escuelas, por ejemplo, en España, pues si algún curso que fui nos comentaba que pues como que pues digamos básicamente el tratamiento solo se daba si la familia acudía, ¿no? Entonces si de plano la familia no acudía, no se trataba a la paciente o al paciente, ¿no? Que eso pues sí suele ser también un poquito, pues a veces extremista, ¿no? Porque lo vas a dejar sin herramientas, sin nada, ¿no? Entonces pues bueno, hay muchas escuelas, ¿no? Que nos dicen cómo tratar al paciente. ¿Qué le dirías a un hombre que esté escuchando este podcast para empezar a tratar un TCA? Sí, digo, creo que lo ideal sería, pues que ya hablamos mucho de como que las alarmas, ¿no? A lo mejor si tú, chico, hombre, la edad que tengas, ¿no? Como que dices, híjole, me siento mal con mi cuerpo, con cómo lo veo, ¿no? Me molesta, no me gusta cómo estoy, no me gusta mi peso, no me gusta alguna parte de mi cuerpo y estoy todo el tiempo preocupado, pensando, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y a lo mejor dejas de hacer cosas por esa preocupación, ¿no? Ya no fuiste con tu novia, tu novio, no fuiste a la escuela, porque estás haciendo mucho ejercicio, ¿no? Porque tienes que cuidar mucho tu alimentación y por cuidar mucho tu alimentación ya no fuiste a trabajar, ya no hiciste la tarea, ya no saliste con amigos, ya no dormiste, o sea, dejaste de hacer cosas, híjole, ¿no? Eso no es normal, ¿no? O sea, habla de que ya es tan importante para ti que pues estás dejando de hacer otras cosas importantes en tu vida, ¿no? Que son normales, que son parte de tu vida. Entonces, si ya no las estás haciendo, y por más ejercicio o más que estés cuidando tu alimentación, más dietas que estés haciendo, no estás feliz, ¿no? Algo no está bien, ¿no? Entonces, busca, ¿no? Una atención, que a lo mejor más vale que vayas con un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, un médico, que sepas que tiene ahí trastornos de la conducta alimentaria. Más vale que te digan, ¿sabes qué? Está súper bien, no pasa nada, ¿no? A que a lo mejor te quedes con ese malestar mucho tiempo. Como sociedad, digamos que como nosotros pudiéramos ayudar o orientar a este tipo de personas que suelen tener este TCA, ¿no? O estas conductas de riesgo alimentario. Sí, creo que la parte social sería muy importante, como decía, los comentarios que hacemos, ¿no? O sea, decíamos, hablar en cuanto al peso o en cuanto a la figura, ¿no? Con comentarios negativos o despectivos, pues sí suele herir, ¿no? O sea, suele, aparte de que podemos desarrollar o empujar a alguien a un TCA, pues sí es también como es una falta de respeto, ¿no? A veces también, tal vez no desarrollemos un TCA, pero pues sí estamos lastimando al de al lado o al otro, ¿no? Y no sabemos realmente qué problemática podría tener esa persona, ¿no? Tal vez que tiene una obesidad o un sobrepeso, pues desde que tal vez problemas metabólicos, una depresión fuerte, alguna pérdida familiar, problemas económicos también, ¿no? A veces desafortunadamente hay mucha gente que híjole, no puede comer como debería, ¿no? Porque es más barato a veces ir por un kilo de tortillas que pues comprarte un kilo de salmón para toda la familia, ¿no? Entonces, pues no sabemos ahora sí que lo que trae al lado, ¿no? La otra persona, entonces como la parte de los comentarios sería muy importante, ¿no? Tratar como un poquito de respetar, pues como al lado, al otro, ¿no? O sea, como esta parte de la empatía y pues saber o poder tratar de entender o ponernos en el zapato del otro y decir, pues quién sabe qué le pasa, mejor no digo nada, ¿no? A lo mejor la parte de los comentarios. Y otro en cuanto a la comida, ¿no? También sería a lo mejor muy importante, pues sí saber que tenemos que comer de una forma sana, ¿no? Que lo ideal sería que fuera algo equilibrado, ¿no? Ya les dirá Viri, la nutrióloga, pero pues tenemos un chorro de grupos de alimentos que tendríamos que comer de todo, ¿no? O sea, nada es malo, porque también como le hemos dado una valencia muy mala a la chatarra o a lo negativo, perdón, muy mala como a la comida chatarra o al pan o al azúcar, y no es mala, ¿no? O sea, mientras supiera como la cantidad más o menos que debería comer, podría comer sin culpas, sin esta preocupación,
¿no? Y mantenerme sí en un peso saludable, ¿no? A lo mejor que el peso, la parte del peso tuviera que ser saludable y no tanto para la estética, ¿no? A lo mejor si pudiéramos cambiar como esos comentarios desde pequeños, ¿no? De no, ahí te ves gordita o ahí te ves fea, ¿no? Si no, ahí te ves como muy bien, ¿no? Estás como que comes muy bien, o estás muy fuerte, te ves sana, te ves sano, ¿no? A lo mejor si pudiéramos cambiar eso, pues daríamos un mensaje también diferente a niñas, niños, adolescentes, a todos, ¿no? Claro, y en eso tienes muchísima razón, ¿no? Si empezáramos a dedicarnos a elogiar a las personas por todas sus cualidades y no solamente por su físico, empezarían a haber grandes cambios. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Veré, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si gustas dejar algunos datos de contacto, donde te podamos localizar, tal vez correo, número, Facebook, lo que tú gustes. Claro, pues sí, cualquier duda, cosa, les dejo mi correo, es bislas, B grande, islas h16 @gmail.com. Para cualquier duda o situación. Yo ahorita pues doy consultas solamente en una institución pública en el Estado de México, pero pues cualquier cosa por ahí andamos y a lo mejor les dejo mis datos para alguna consulta privada o algo también, aunque casi ahorita no estoy en consulta privada por pandemia y todo eso. Entonces, pero pues sí, cualquier duda o cosa, adelante. El correo. Ok, bueno. No, pues muchas gracias, mucho gusto y mucha suerte.